Hola, ¿qué tal? Y muy buen día tengan todos y todas. Mi nombre es Santiago Alonso y el día de hoy estoy con mis compañeros Daisy y Richard. Estamos muy felices de estarlos acompañándolos en un episodio más de Sensor UABC. Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Anet Salinas y el día de hoy estaré con ustedes. Les comento que seguimos transmitiendo desde nuestros hogares con toda la energía del mundo para que tengan un programa de calidad. Y esta no será la excepción, pues tenemos cápsulas muy interesantes de nuestro equipo de Sensor, donde les compartirán acerca de su experiencia en esta cuarentena. Así que no se despeguen. Nunca creí pasar más de 70 días encerrado en casa, y aunque aproximadamente llevo unos 60, ya siento la necesidad de salir a la calle. Al principio fue duro, todo el día en cama pensando en ¿qué tal y me enfermo? O sintiéndome mal asegurando totalmente que tenía coronavirus. Cama, tarea, nada, cama, tarea, nada, cama, tarea, nada, cama, tarea, nada, cama, tarea, nada. Estaba exhausto hasta que pensé, oye, este puede ser el fin del mundo, no deberías de preocuparte tanto. Y bueno, aquí estoy viendo Netflix y comiendo chetos. Quédate en tu casa porque ya quiero salir. A pesar de estar cada vez más cerca del fin de esta cuarentena, la pelea contra el coronavirus seguirá continuando. Y nuestra universidad ha demostrado que sigue y seguirá siendo parte de las líneas de batalla. Pues a partir de las posibilidades que la ciencia permite, nuestros cimarrones seguirán haciendo valiosas aportaciones. Además, nuestros académicos se han encargado de formar diferentes grupos de trabajo para entregar su pequeño o su gran grano de arena para este plan de continuidad académica. Esto sin dejar a un lado a los estudiantes, pues fue nada más y nada menos que el Grupo Estatal de Sociedad de Alumnos de la UABC quien se encargó de entregar 6 cajas de intubación acrílica para personas que dieron positivo en el COVID-19 en el IMSS. El equipo se consiguió gracias al apoyo del sector empresarial, que se sumó a la iniciativa de los estudiantes cimarrones a apoyar el sector salud ante esta emergencia sanitaria que se está viviendo en estos momentos. Así que muchas gracias, amigos, amigas, compañeros y compañeras, por seguir tan fielmente los valores de nuestra institución y aportar tan positivamente ante estos tiempos de crisis sanitaria. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacqueline Hernández, soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Voy a hablarles sobre mi experiencia en cuarentena por ya más de 2 meses. Al iniciar esta etapa de cuarentena me sentí muy bien. Tenía grandes expectativas como dormir 8 horas, comer 3 veces al día. Esas cosas que cuando estás en clases presenciales se vuelven muy difíciles de hacer. Pero con el paso de los días, la llegada de las clases online, ese sueño que me había imaginado se esfumó. En conclusión, puedo decir que la vida en cuarentena es muy difícil, más de lo que me había imaginado. Podría sacar muchísimos aspectos negativos de lo que es vivir en cuarentena, como pasar mi cumpleaños en cuarentena o la cancelación de mi viaje a Argentina para el siguiente semestre. En fin, un montón de cosas que ya la mayoría compartimos y hemos externado en redes sociales, en medios, en todos lados, pero también puedo rescatar cosas positivas que han sucedido en esta cuarentena. Puedo comenzar con que ahora tengo mayor conciencia de lo que mi mamá y mi papá hacían por mis hermanos y por mí. Ambos pertenecen a un grupo vulnerable de contagio por COVID-19, entonces tanto mis hermanos como yo nos hemos dado la tarea de realizar esas actividades que antes no eran parte de mi rutina, como ir al supermercado, ir al banco, ir a pagar biles, todas esas actividades que me parecían aburridas y muy simples de hacer y ahora considero que son tediosas e incluso hasta estresantes, pues ellos lo hacían sin rechistar. Entonces, por eso gracias, ma, pa. Otra cosa que la cuarentena prácticamente te obliga a hacer cuando estás con tu familia encerrado en casa es que te obliga a convivir para bien o para mal. En mi caso ha sido para bien, hemos compartido tiempo de calidad, hemos tenido charlas muy interesantes, hemos jugado juegos de mesa, prácticamente creo que ahora nos conocemos un poco mejor como familia. Pero si me voy como al lado más individual,
Esta cuarentena para mí ha sido como un viaje introspectivo. Hola, mi nombre es Anet Salinas, soy estudiante de UABC y estoy cursando la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Bueno, más que nada yo les voy a platicar un poquito acerca de lo que he realizado en la cuarentena. La verdad es que no he salido para nada más que para ir a las compras. A partir de que comenzó todo esto, me he dedicado más que nada a realizar mis tareas, convivir con mi familia y pues seguir con toda la carga académica desde mi casa. La verdad es que siento un poquito más pesada la carga académica teniendo clases en línea, ya que en este semestre elegí 2 optativas extras, teniendo un total de 8 materias. Y pues la verdad es que sí ha sido un poquito, no difícil, ha sido un poquito laborioso. Por eso es que casi siempre estoy metida en la computadora. Pero a pesar de eso me he dado un tiempo extra para estar con mi familia, porque al tener 8 materias y estando en clases presenciales, pues no había podido convivir mucho tiempo. Literal, casi siempre estaba en la escuela y me la pasaba muchas horas ahí. Llegaba nada más a mi casa a cenar, a hacer tareas y dormir, y así sucesivamente. Y además estoy realizando mi servicio social en Sensor, por lo que después de que anunciaron que ya no teníamos que ir a clases y que ya se habían cancelado presencialmente, tuvimos que ir todo el equipo de dirección a 2 días más para tener todo listo y preparado cómo íbamos a llevar los programas siguientes. Durante las vacaciones de Semana Santa, que fue donde tuvimos un poco de respiro, mi horario de sueño se descontroló, me estuve durmiendo 5 o 6 de la mañana, por lo tanto despertaba más tarde, comía más tarde y me dormía otra vez más tarde, pero como tenía que estar en clases en línea, no podía seguir así y tuve que controlar de nuevo mi sueño. Pues yo sé que a lo mejor muchas personas no se sienten tan a gusto porque hay un momento que sí, yo creo que a todos nos ha pasado que ya queremos salir, pero pues todavía no se puede, ¿no? Y siento que la verdad sí me ha servido porque siento que sí necesitaba estar más tiempo con mis papás y bueno, para hacer también otras actividades como ayudarle a mi mamá a hacer más cosas y sobre todo cocinar y hacer ejercicio, que antes no me daba el tiempo ni tenía tanto tiempo para hacerlo. Ya dejando de un lado eso, les cuento que las que elegí como optativas son las que más me han gustado en este semestre. Es fotografía digital, fotografía color publicitaria y animación digital. Y les muestro para que vean un poquito de lo que he hecho. ¿Qué onda, amigos? Mi nombre es Richard, soy parte del equipo de conducción de Sensor. Lo que he hecho en estos 2 meses que estamos aquí en la casa, obviamente no salir, mantener las medidas de sana distancia, inclusive con mi familia. Hay integrantes de mi familia que siguen trabajando, me la paso con mis perros jugando. También, por obra del destino, me llegó esta guitarra a mis manos, me la trajo mi sobrino de Estados Unidos. Estoy aprendiendo poco a poco, pero sé que después de la cuarentena voy a aprender a siquiera tocar una canción.
Y también podrán ver el jardín. Mi mamá pues es jardinera, le gusta mucho y estaba aprendiendo un poco. Lo que les puedo decir es que hagan ejercicio, jueguen con sus perros, ayuden a limpiar la casa, no sé, cosas muy sencillas, porque si se la pasan acostados nada más, está mal, ¿ok? Está mal, tienen que estar siempre activos. Y pues nada, Sensor les manda saludos y muchos ánimos a todos. Esto va a acabar y vamos a estar todos en la nueva normalidad. Y les dejo unas tomas del jardín de mi mamá. La cuarentena. Nunca había vivido una, no sabía que era la primera vez en más de 100 años que nos afecta una pandemia de este tamaño. Y como sé que ustedes no han vivido más de 100 años, sé que también es su primera vez viviendo todo este caos mundial. Todos hemos vivido estos 2 meses de diferentes maneras. Desgraciadamente unos las sufren más que otros, a unos les afecta más que otros, a algunos no les importa en lo absoluto estar encerrados en sus casas, pero otros están desesperados por salir. También hay gente que está desesperada, pero no por salir, sino por entrar a sus casas porque siguen trabajando y llevando el alimento a su hogar. Personalmente yo estoy bien, he logrado mantenerme intacto, encerrado en mi casa, y quiero contarles cómo es que ha sido mi experiencia en el confinamiento desde el principio hasta el final, o bueno, hasta el presente, porque quién sabe cuándo va a terminar esto. Fue a inicios de marzo cuando recibimos la noticia que a partir del 18 de ese mes íbamos a dejar de tener clases presenciales, y yo veía cómo mis amigos de otras escuelas empezaban con este proceso antes que nosotros, y pues yo en ese momento estaba envidiando el hecho de que ellos ya estuvieran encerrados en sus casas. No me preocupaba yo en sí por mi salud, sino yo nada más quería echar flojera, la verdad. Oficialmente dejé de tener clases presenciales el 18 de marzo, pero debido a que estoy liberando mi servicio social, me fue requerido quedarme un par de días más en la escuela para dejar listo un trabajo antes de irnos en esta contingencia. Iniciada la cuarentena me la pasé bien, ya que era la semana en que los profesores estaban arreglando todo para que saliera de la mejor manera posible, y pues casi no había tareas por hacer. Parecían vacaciones incluso. Mi horario de sueño empezó a modificarse porque me dormía muy tarde y me despertaba aún más tarde. Desde pequeño juego videojuegos con mis amigos, y ahora estando todo el día encerrado he invertido mucho de mi tiempo en estas cosas. En esta cuarentena me he dado cuenta que es una manera muy eficiente de mantener la mente sana, de mantenerte entretenido y pensando en cosas para que no haya problemas como psicológicos, no sé, ansiedad, no sé, te ayuda bastante bien. Sirve para desestresarse, para calmar la ansiedad en esta situación que esta situación podría causar. El platicar con mis amigos a través del micrófono, escuchar sus voces mientras jugamos el mismo juego, a gusto. Creo que si no fuera por la consola de videojuegos, mi cuarentena hubiera sido bastante diferente. Dentro de mis aprendizajes también descubrí que es necesario una muy buena organización para realizar las actividades que los profesores nos dejan. Sin embargo, creo que yo he podido desempeñarme de manera correcta ante esta situación, ante esta manera de trabajar de los profesores. Entonces sí, todo bien. La cuarentena ha sido una experiencia que cada uno de nosotros la ha vivido de manera diferente. No solo por el hecho de si se siguen las normas sanitarias o no, que esperamos que las estén siguiendo, sino que todos y todas tenemos el derecho de pensar, sentir y reaccionar de manera distinta ante esta situación. Es por eso mismo que el hecho que nuestros compañeros y compañeras del staff nos hayan compartido su experiencia durante esta cuarentena es un evento muy especial, ya que a veces no es tan fácil abrirse frente a la cámara y decir lo que sentimos, a sabiendas que será algo tan público. Por ello, de parte de Conducción, les agradecemos a todos los que se atrevieron a grabarse utilizando los recursos que tenían a la mano, pero sobre todo por compartirnos todo lo que ha significado esta situación para ustedes. Pero continuemos con el programa, porque ya viene la cápsula que nos cae como anillo al dedo a muchos. Así es, la cápsula de la psicóloga Francisca García, para aprender algunas estrategias para saber cómo afrontar el estrés durante esta cuarentena. Hola a todos, les saludo con mucho gusto desde casa. Yo soy la psicóloga Francisca García y en estos minutos voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema estrategias de afrontamiento del estrés durante la cuarentena.
Bueno, lo primero que habría para decir sobre este tema es que es complicado hablar en términos generales sobre el estrés, ¿no? El estrés es una respuesta particular, específica hacia una circunstancia o alguna situación, y es evidente que no todos respondemos de la misma manera, ¿no? Que estamos atravesados por una subjetividad, por una historia de vida, por ciertos recursos, herramientas de afrontamiento que nos permiten, bueno, adaptarnos, movilizarnos, leer, ¿no? Percibir algunas situaciones con mayor o menor angustia, ¿no? Y también estos niveles de angustia estarán relacionados con esa historia particular de la que hablo. En ese sentido, el camino, ¿no? El primer paso sería poder identificar la fuente de estrés. ¿Qué es lo que me tiene estresado? ¿No? ¿Qué es lo que me tiene agobiado? Y esto a veces puede ser muy obvio, pero a veces puede ser confuso, ¿no? Si yo trato de resolver esta situación, estaré mucho más cerca de poder generar estrategias, de poder generar soluciones que me ayuden a lidiar con la circunstancia, no siempre a resolver, a veces nada más a eso, a lidiar y poder afrontarlo irá como un proceso disminuyendo o equilibrando este nivel de angustia. La angustia es una respuesta natural, pues no hay que agobiarnos o tampoco por experimentarla. Está bien de repente sentirnos rebasados, avasallados, pero bueno, le doy un lugar a esas sensaciones y me permito pensar qué puedo hacer al respecto. Todos tenemos recursos para ello. Lo que está ocurriendo ahora, el confinamiento, a algunos les angustiará más, menos, otros estarán muy a gusto, a otros lo que les angustia es cómo van a retomar cuando todo esto pase, ¿no? Esto habla de la singularidad de la diferencia. Lo que yo sí diría es que no nos conviene pelearnos con la realidad, ¿no? Porque ahí se va muchísimo gasto de energía. La realidad ahí está dada, no es en mi contra, no es en contra de nadie en particular. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Y cómo me adapto? Bueno, pues será una clave, ¿no? Muchos están muy apresurados por volver a cierta normalidad y no sabemos realmente, ¿no? Hay que pensar más bien cuál es mi capacidad para irme adaptando a ciertas circunstancias. Hablaría de 3 cuestiones muy específicas que nos pueden ayudar, ¿no? La primera de ellas sería mantener las conexiones, ¿no? Con los otros. En estos tiempos de aislamiento, bueno, puede ser abrumadora la soledad. Afortunadamente la tecnología nos da un recurso para ello, ¿no? Podemos conectarnos con un otro, ¿no? Encararlo, hacerle frente a este otro, por ahora de manera virtual, pero sirve, ¿no? Sirve y alivia mucho, diría yo. Ser escuchado, escuchar, intercambiar, bueno, está en nuestra naturaleza. Algunos lo necesitarán en más medida, otros menos, ¿no? Se vale, pues también, no lo que te digan afuera, ¿no? Lo que tú sientas que tú necesitas y bueno, tratar de írtelo procurando, ¿no? En la medida que lo requieras. Tratar de mantener estilos de vida saludables. Sabemos que hablamos de tanto la salud física como la salud emocional, no descuidar ninguna de las dos. También a tu propio ritmo, ¿no? No es receta de cocina esto, sino es poner en contacto contigo mismo. Y 3, bueno, que si en algún momento te sientes rebasado, ahí está la ayuda profesional, que ahora por vía de la tecnología también está muy presente. Bueno, a todos nos puede pasar que en algún momento la angustia sea demasiada, pero bueno, el recurso también está ahí, ¿no? Gracias. Gracias a un virus que inició en diciembre del año pasado, nos han exigido quedarnos en nuestras casas a partir del mes de marzo por un tiempo indefinido.
a un día desde que todo esto comenzó. Aún estoy procesando todo, así que nada está claro más que la nostalgia de saber que no veré a mi segunda casa dentro de mucho tiempo y por eso mismo espero que todo esto pase pronto. A 10 días desde que todo esto comenzó, aún no encuentro mi propósito. Si acaso será una extensión de mi cama porque me he refugiado entre mis ojos cerrados viviendo cualquier realidad diferente a esta. Extraño sentir el exterior, cómo pasa el tiempo, mi rutina tareada, pasar 10 horas en la escuela y disfrutar de la puesta de sol junto a una buena compañía. Ahora mis días carecen de inspiración y es increíble para mí saber que solo han pasado 10 días. Ni siquiera he sentido hambre, solo como porque sé que debo hacerlo. ¿No has llegado a pensar que quizá nada de esto es real? No he conocido a nadie con coronavirus, ni a alguien cercano que conozca a alguien que lo tenga. Ojalá nunca suceda, pero creo que todos nos hemos preguntado lo mismo, ¿o no? Aún no sabemos mucho al respecto, pero las noticias es algo que prefiero ignorar porque me ponen demasiado ansiosa. Mis noches últimamente han dejado de tener sentido y nunca he podido dormir, pero ahora es tan tedioso y molesto no poder hacerlo. Realmente el tiempo se ha vuelto relativo. No quiero estar sola. Odio estar sola y nunca me preparé emocionalmente para esto. ¿Es normal sentir miedo de ti mismo? Creo que esto no se escucha tan mal como se siente y eso también me molesta. Dime que tú también te sientes tan impotente como yo. No, espera. Quiero que tú te sientas bien. Te extraño y sé que necesito ayuda, pero ¿a quién recurro? Nadie está estable, sé que nadie se siente bien. Quiero que esto termine, no puedo. Odio sentirme así y odio ser pesimista, pero comienzo a pensar que tardará en terminar y quiero salir, pero me da miedo. Dime tú, extraño, ¿cómo estás sobrellevando todo esto? Yo no puedo, me siento tan incapaz, tan inútil, sin vida, es como si me volviera nada. Los días siguen pasando lento, como si trataran de torturarme diciendo que esto jamás va a terminar, que no tenemos esperanza y que debes adaptarte. Supongo que no hay otra opción, pero lo intento y sigo siendo débil y quiero volver y sé que quizá en un universo paralelo me siento tan bien como antes de que todo esto empezara. Sabía que era demasiado bueno para ser cierto. Aún no compongo una nueva rutina y mis sueños siguen siendo mi parte favorita del día y las noches perdidas entre documentales y series hasta el amanecer. Aún te extraño y esto pasará. No sé cuándo ni cómo, pero va a cambiar muchas cosas. Hola, mi nombre es Karina Kumasawa, soy alumna de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Baja California. ¿Cómo ha sido esta experiencia de la cuarentena para mí? Esta experiencia de la cuarentena para mí ha sido un poco diferente y creo que podría decir que para todos. Es una situación que ninguno de nosotros esperaba y que nadie podría imaginar. Ha afectado de manera ya sea positiva o negativa en nuestras vidas, tanto de nosotros como de las personas que nos rodean. Ha sido diferente y considero que ha sido difícil. Esto de las clases en línea para nada es lo mismo que clases presenciales y pues ha sido un poco difícil balancear la vida personal con la vida estudiantil en casa. Esta cuarentena me he dedicado a más que nada a hacer tarea. Creo que han sido pocas las cosas como extra que he hecho aparte de mi vida escolar. Les voy a compartir un pequeño video de un conjunto de cosas que he hecho, de actividades que he realizado y pues espero compartirles un cachito de lo que es mi vida en esta cuarentena. Pues espero disfruten este video.
Y bueno, creo que eso sería todo de mi parte. Espero que sea cual sea la situación que todos ustedes estén pasando en su casa, mejore si es que está mal o que siga estando bien. Más que nada hay que cuidar a las personas que nos rodean y a nosotros mismos, ver por nuestra salud física y nuestra salud mental y seguir adelante, porque estoy segura de que todo esto va a pasar, tal vez no sean unos días, tal vez no sean semanas, tal vez sean meses, pero pues de alguna u otra forma vamos a saber salir adelante. Y pues creo que sería todo de mi parte. Espero tengan un bonito día. Adiós. Hola, mi nombre es Nori Carpinteiro. Soy psicóloga y docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. El Colegio de Psicólogos de Baja California está ofreciendo un servicio gratuito de acompañamiento emocional y apoyo psicosocial para la gestión de reacciones de miedo, angustia y ansiedad. Para mayor información puedes ponerte en contacto con ellos a través de su página de Facebook, Red Salud Mental BC, o bien contactarlos al número telefónico 664-690-3232 en un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche. Hola, mi nombre es Estrella. Hoy vengo a hablarte sobre algo. Sé que estamos pasando por momentos muy difíciles. Sé que no estamos acostumbrados a esto. Sé que hay días donde ya no puedes más, que los profesores siguen y siguen dejando tarea. Sé que sientes impotencia al ver las noticias o los medios digitales y ver que sigue y sigue muriendo gente por este virus. Pero tranquilo, todo esto pasará. Puede ser muy rápido, solo si tú decides quedarte en tu casa. Haz una obra de teatro, actúa, baila, canta, cocina, aprende una nueva receta, aprende un nuevo idioma. Haz cosas increíbles dentro de tu casa, pero sobre todo, cuida a tu familia. Atiéndela, quiérela mucho, disfrútala, porque hay gente, como doctores o enfermeras, que no pueden, y ellos en serio desearían estar con su familia, pero están tratando de salvar gente que no hizo caso. Por favor, cuida a tu familia, cuídate tú, no salgas. Puedes gritar, puedes llorar, puedes patalear, todo se vale, pero no se vale dejar de rendirte, dejar de luchar. Cuida a todos, cuídalos, porque es lo más preciado que tienes. Y una vez más hemos llegado al final del episodio del día de hoy. Pero usted no se preocupe, que el próximo domingo estamos a la misma hora y en el mismo canal. Hey, una vez más, muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares y acompañarnos durante nuestra programación. Fue un gusto estar el día de hoy con ustedes. Esperamos que todo lo que les mostramos en este episodio haya sido de su total agrado y los estaremos esperando en la siguiente emisión. Esto fue Sensor UABC, nos vemos hasta la próxima.